Hola, paz y bien, mis hermanas y hermanos. Nuevamente estamos aquí como Escuela Fray Cosme Espesoto, dándole la gracia a cada una de ustedes, a cada hermana y a cada hermano que comparte, que está aquí fielmente en este compromiso que hemos adquirido para ir profundizando un poco más en lo que es la espiritualidad franciscana, ir profundizando un poco más en lo que es también nuestras vivencias y compromisos de fe. Hoy es un tema muy especial, un tema que queremos abordar desde la espiritualidad franciscana. Lo vamos a hacer en clave de oración desde la regla novulada y también desde la Biblia, desde la palabra, con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 18. Entonces van a ser nuestras lecturas de oración y meditación del compartir de lo que Dios nos regala a partir de esas bendiciones que se nos dan de los escritos o a partir también de esas experiencias reales, fuertes, duras, pero que nos fortalecen en el caminar. Ahí son testimonios que relatan toda una experiencia de conflictividad, toda una experiencia difícil, pero sobre todo queremos sacar en medio de todo eso el compromiso de fe, la valentía, el heroísmo de muchas mujeres y de muchos hombres que a lo largo de la historia de la iglesia han dado testimonio de su fe, han vivido su fe a radicalidad. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema es el profetismo franciscano, mártires y confesores. Mártires y confesores. Y vamos a dar inicio a esta oración con dos textos de la regla novulada. El primero de ellos es un texto que hace referencia al Evangelio, ¿verdad? Francisco lo acomoda ahí, o más bien, en vez de acomodar, Francisco lo ubica de esa manera en la regla, capítulo 16, que es el texto de la misión, ¿verdad? Que nos narra esa experiencia de la misión. En el numeral 12 dice así: dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si les persiguen en una ciudad, huyan a otra. Dichosos ustedes cuando los odien y maldigan y los persigan y los excluyan y los injurien y rechacen su nombre como malditos. Y cuanto digan contra ustedes toda clase de calumnias por mi causa. Alégrense en aquel día y salten de gozo, porque es grande su recompensa en el cielo. Ese es el primer texto. Y el segundo texto dice así: bienaventurados los que mueren en penitencia, porque estarán en el reino de los cielos. Estas dos bienaventuranzas que hemos leído, que Francisco las toma de la primera de la Biblia y la segunda como
una reflexión, están en sintonía con el misterio pascual y el seguimiento de Jesús. Interesante, lo vamos a ver a través del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34, cuando Jesús hace un llamado general al seguimiento, pero ese seguimiento está señalado con una cruz. Nos dice Jesús que hay que asumir la cruz, que hay que tomar la cruz. Entonces, un seguimiento en relación al misterio pascual. Es un seguimiento que a lo largo de la historia de la iglesia nos ha dejado grandes frutos, nos ha dejado grandes experiencias, nos ha dejado también aspectos importantes a tener en cuenta para la reflexión y la meditación. Ahora vamos a escuchar el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 18. Voy a pedir a hermana Daivis que nos lo pueda leer, por favor. Disculpe, Fray, San Juan 5. 1:18. Ahorita. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya muchos años así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu camilla. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló a Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Palabra de Dios. Bien, con este texto bíblico vamos a
introducirnos en esa experiencia de persecución que Jesús sufre y también los primeros cristianos y todos los cristianos a lo largo de la historia. El texto es muy rico, hay muchos detalles interesantes. El primer detalle que encontramos es que Jesús sube a una fiesta. El Evangelio de San Juan es el Evangelio de la fiesta. Se recuerdan que el primer milagro lo hace en una fiesta, ¿sí o no? Se recuerdan de eso, ¿verdad? Que Jesús hace su primer milagro en una boda, en una fiesta. Así comienza el Evangelio de San Juan. Hoy nos presenta que hay una fiesta y Jesús va a una fiesta. Cuando uno va a una fiesta, ¿va a ver enfermo o va a otra cosa? A bailar, a comer, a disfrutar, no sé. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a las fiestas? A ver, ¿qué hacemos nosotros? Blanca, ¿qué hace usted cuando va a una fiesta? Ajá, Paulina, ¿qué hace usted cuando va a una fiesta? Prepararme para una fiesta y bueno, ir con mucha alegría, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Claro. Y dar pues ese ánimo a los demás compañeros que están con uno, ¿verdad? Y sentirme muy feliz en el tiempo de la fiesta. Alegrarse, ¿verdad? Con los que están alegres, gozar, disfrutar. Ajá. Y todo eso. Muy bien, ese es un detalle importante. Pero Jesús, si ustedes se fijan, va a esa fiesta, pero va a otro lado ahí. Va a buscar a los enfermos. ¿Y qué hace con ese enfermo específicamente? ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús con ese enfermo? Porque allí hay un enfermo, ¿verdad? El lugar donde Jesús va. No solo un enfermo, había una multitud de enfermos, dice el texto bíblico. Pero él se dirige específicamente a uno de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, quizás en primer lugar que él lo ve, pero dice que desde que lo ve él ya sabía que llevaba bastante tiempo enfermo. ¿A cuántos años? Ahí dice 38 años. 38 años, dice el texto. Se especifica lo largo de esa enfermedad. Sí. Especifica que es un hombre que ha pasado casi toda su vida enfermo, prácticamente. Muchísimos años enfermo. Entonces ya 38 años. Entonces Jesús se compadece de ese hombre que ya lleva mucho tiempo enfermo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Jesús con esa persona que ya lleva muchos años enfermo? A ver, Neyi, ¿qué hace? Según el texto dice que lo levanta, le dice, se dirige a él más bien, se acerca y le dirige la palabra y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. O sea que le restablece su salud física y también siento yo como el hecho de la sociedad, ¿verdad? Porque el hombre se levanta, camina y ya precisamente vuelve, viendo un poco, imaginándomelo yo, veo. Sí. Vuelve un poco a su vida de sociedad. Posterior a eso, digo yo, pues, pero lo primero es que se acerca y le manda a levantarse. Ibis levantó la mano. Sí, lo primero que hace es preguntarle si quiere ser sano, si se quiere sanar, ¿verdad? Muy bien, es interesante ese diálogo. Antes de sanar, Jesús respeta la libertad de la persona que lleve mucho tiempo, respeta la libertad y le pregunta qué es lo que quiere. Sí, ese es un detalle importante. Toma en cuenta a la persona. No es la sanación no es un acto mágico. Parte de una compasión, se compadece, pero luego viene la pregunta, ¿qué quiere? ¿Verdad?
Y luego viene la acción, levántate. Sí, vienen, son tres aspectos que van mutuamente relacionados, ¿sí? Y no podemos disociar el uno del otro. De esa manera Jesús hace ese milagro. Pero ese milagro lo hace en un momento específico, en un día concreto como tal. ¿Qué día era? Día sábado. Día sábado. ¿Y eso qué implica que sea un día sábado? Eliet, ¿qué implicará que sea un día sábado para los judíos? ¿Qué implica eso, que sea un día sábado? El sábado es un día cualquiera y uno puede hacer lo que sea. Porque para ellos era un día consagrado, conviene en el que no se tenía que hacer nada, pero mi pregunta es, sí no se tenía que hacer nada, pero luego para hacer una fiesta, entonces los judíos no iban a esa fiesta, porque eso implicaba hacer una preparación, o esa preparación sí era permitida en ese sentido de fiesta, o ahí me veo un poquito confundida, pero sí el hecho de que fuera sábado, pues era ya significativo el que Jesús hiciera ese acto, digamos, en un día en el que para ellos no podía hacerlo. Había que descansar. Había que descansar, había que estar, pero no sé si me explica un poquito lo de la fiesta y los preparativos, porque en ese día y eso sí se podía hacer, y luego lo que Jesús hace, no, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien. ¿Alguien más que le quiera explicar a Eliet ese detalle tan importante? Porque es un detalle importante, ¿verdad? Ajá. Paulina, Iris, Blanca. Ajá. ¿Qué dice? Yo siento que para ellos el día sábado era un sábado que el que hacía las cosas, pues, para un Dios que ellos tenían, ¿verdad? Era un gran pecado y todo lo hacían, pues, falta a Dios, ¿verdad? Entonces, sí. Y a Jesús, como era, pues sí, como el tiempo de hoy, de que tal vez le dicen a uno, mire, vaya el día domingo a trabajar. Y le no, pero es que hoy es domingo. Pero si hay necesidad de ir a trabajar y para llevarle sustento a sus hijos, esta persona tiene que ir y no tienen por qué criticarlo, porque nadie le va a dar a él para que pueda ir a trabajar, para comer con sus hijos, ¿verdad? Entonces, así pues, viene Jesús y le dice, ¿verdad? Al paralítico, ¿quiere sanarte? Y entonces él le dice, ¿a que sí? Y entonces él pues hace la obra allí, que él pues vaya, queda el milagro, queda sano, y es donde todos pues lo critican y empiezan a decir de él, ¿verdad? Cosas pues que por qué sana el día sábado, ¿verdad? Sabiendo que está prohibido. Entonces, a veces nosotros como humanos ponemos leyes, ponemos tabú en nuestras vidas cristianas, y lastimosamente no es en aquel tiempo, sino que hasta hoy mismo se dan las cosas, ¿verdad? Eso es lo que más lastimoso, pues, que no somos abiertos a lo que Dios pues nos da, a lo que Dios pues quiere que seamos, que sirvamos. Entonces cerramos esa puerta y hacemos lo que a mí me conviene, lo que conviene a tal comunidad o qué sé yo, ¿verdad? Y entonces estamos pues en los mismos tiempos de antes. No se cambian muchas cosas, no cambiamos, ¿verdad? Entonces es una lástima, ¿verdad? Porque ya no estamos pues para estar ahí diciendo, ya no se puede sanar, ya no se puede hacer esto no puede aquí, y poner muchos tabús, ¿verdad? En la iglesia, y lastimosamente pues esa es nuestra iglesia y tenemos que amarla, pobre, humilde y crucificada. Esas somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien, Ada. Sí, yo pensé que era otra persona, pero ya me acordé que me llamo Ada, Frank. Fíjese que aquí, ¿verdad? Cuando usted se refiere que venía de la fiesta, es porque en el capítulo anterior así lo expresa, ¿verdad?
Sí. que es el capítulo 4. Dice que Jesús sana al hijo de un noble, pero dice, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Entonces, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Dice, cuando vino de Galilea, o sea, yo ya me imagino que era como tipo jueves la fiesta, de haber sido viernes, sí, quizás. Pero dice que allí hubo mucha gente que vio el milagro que había hecho en la fiesta. Y entonces comenzaban a buscarle. Dice, ¿por qué? Ahí es donde dice, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, ¿verdad? Sí. Entonces vino pues otra vez y ahí empiezan a buscarlo. Y es donde busca esta persona a rogarle que sanase a su hijo, ¿verdad? Porque estaba a punto de morir. Entonces sí venía de una fiesta. Hay tantas cosas que pasan en la vida de Jesús que pues unos días gozamos, unos días estamos alegres, tristes, sí, alegres y tristes, pero él venía de una fiesta y allí también habían visto los milagros, pero ese era día sábado y considero yo de que o sea, nadie le conocía, ni siquiera el ciego, el que estaba paralítico, perdón, no sabía que era Jesús. Así es. Muy bien, aquí hay detalles, sí, en otros detalles también, como es el hecho de que por esa razón, dice, trataban con mayor empeño de matarle. ¿Cuál es la razón por la que tratan de matarle? Ha hecho algo bueno, Jesús no ha hecho nada malo, ¿verdad? O sí, será algo malo lo que ha hecho. Si le devuelve la dignidad, le devuelve la salud, devuelve el sentido pleno de la festividad o de lo que es una fiesta en la que todas y todos estemos bien, estemos alegres, disfrutemos, comamos, bailemos, ¿sí o no? O sea, la fiesta es para eso, para disfrutar la vida, es lo que le da a la vida su significado, ¿sí o no? Es que vivimos en ese ambiente festivo y ese ambiente contagia alegría. Pues en una fiesta uno no va a estar triste, ni llorando, no, es que estamos con una alegría plena. Y si yo veo que mi hermano que ha estado 38 o 30 y cuantos años más enfermo y está en esa fiesta, qué alegría, ¿sí o no? Pero como ya señalaba nuestra hermana Blanca, como somos muy buenos para poner reglas, normas y todo eso, ya cuando miramos el asunto, entonces ya no nos gusta, ¿verdad? Y ver a aquel hombre que tiene vida ya no les gusta y deciden con mayor empeño, dice, asesinarle, es decir, matar a Jesús, porque este hombre viene a desequilibrar todo. Y ahí, aquí también se refleja, o podemos interpretar, que a nivel religioso muchas veces queremos que la gente esté así, ¿verdad? No, que no sea libre, que la gente siga en esas condiciones que no son las condiciones que quiere Dios. Dios quiere que seamos libres, Dios quiere que seamos personas diferentes, ¿o no? No quiere esas condiciones para el ser humano. Dios nos quiere ver libre. Dios nos ama así, ¿verdad? Pero no en condiciones de sufrimiento, de dolor, de marginación, de exclusión o de legalismos. ¿Qué es más importante ahí? Es la vida, ¿sí o no? Lo más importante es la vida y ayudar a aquel que está sufriendo. ¿Sí? Eso es lo más importante. Sí, a él no le importó, ¿verdad? Quebrantar, que el sábado no se podía, ¿verdad? Le dio más importancia al humano, pues. Así fue primero el ser humano que la ley, ¿verdad? Desde ahí, pues también que estaba quebrantando, según en ese tiempo, la ley, ¿verdad? Estaba infringiendo, pero el Señor le dio el verdadero valor humano, el verdadero valor al que se tiene la vida, ¿verdad? En ese momento le sanó, le dignificó y ese fue el valor que estaba en segundo plano, no en primer plano, en ese tiempo. Bien, y ahora vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34. ¿Alguien tiene
su Biblia a mano ahí para que leamos este capítulo de San Marcos, capítulo 8, versículos 34. Y con eso vamos cerrando ya nuestra oración para entrar en el tema. Yo Elías, leo. sí, por favor. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Qué bonito ese texto, ¿verdad? Que quiera seguirme, dice Jesús, que tome su cruz y que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo es esa desapropiación, es vaciar el propio yo y es entregar la propia vida. No es tan fácil el asunto. Entregar la propia vida al estilo de Jesús. Y aquí vamos a ver con esto de los excluidos. El Papa Francisco, el Evangelii Gaudium numeral 53, señala quiénes son los excluidos. Y nos dice el Papa que son aquellos que están prácticamente marginados por la sociedad. En el tiempo de Francisco, los excluidos eran los leprosos. Y Francisco, con un profetismo muy evidente, abrazó y besó al leproso, ¿sí o no? Francisco se aproxima al leproso sin miedo, se aproxima al leproso sin prejuicio alguno, se aproxima al leproso como con la confianza de que en él se refleja el rostro de Cristo crucificado, el rostro de Cristo marginado, Cristo que sigue viviendo, sigue actuando y sigue muriendo en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, allí descubrimos entonces esa continuidad histórica y martirial de Cristo. De esta manera, entonces encontramos que Jesús nos presenta la cruz como signo del seguimiento, de su seguimiento. O sea, nos presenta que si lo seguimos a radicalidad, vamos a vivir persecuciones e inclusive vamos a poder ofrendar la propia vida, porque los sistemas políticos, también religiosos, muchas veces se confabulan para seguir explotando y para seguir haciendo estragos en las vidas de muchas personas, hacer sufrir a muchas personas. Entonces, ese es el detalle importante que Jesús nos dice en su palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en la pantalla entonces tenemos el tema que ya lo he dicho varias veces. Y al hablar de profetismo franciscano, ¿qué idea se nos viene a la cabeza o qué es lo que inmediatamente pensamos nosotras hoy en día? Ajá. A mí se me viene la idea cuando leo y escucho profetismo franciscano como una persona que como que responde, ¿no? Que responde a esta espiritualidad, a ese carisma,
o a esta como mandato, podríamos decir, en cuestión del evangelio de Sí. parte de Jesús, ¿verdad? Pero con este tinte franciscano, o sea, no es un profeta más, sino que tiene algo más, como que ese profeta tiene algo más que lo identifica, ¿no? Y es ese carisma franciscano, esa espiritualidad franciscana que hace o que marca de algún modo alguna diferencia. Muy bien. ¿Qué más? Veámoslo primeramente a partir de San Francisco y por qué no decirlo de Santa Clara. Veámoslo a partir de ellos, de Francisco y Clara. ¿Qué podríamos señalar de ellos? ¿Algún detalle, algún gesto que recordemos, que se nos ocurra y que coincida pues, con eso? Como pueden ocurrir varios gestos de Francisco y de Clara, pero que no coincide con esto. Ahí Pongámosle vida a la clase, a ver. que allí ahí donde dice, ¿verdad? De que la iglesia pues se ve también, se vieron bastantes afectados, ¿verdad? Yo siento pues que también puede haber algo dentro de los religiosos y religiosas, ¿verdad? De que hay muchas cosas dentro de ellos y que a veces pues mucho hermano o hermana pues que siente tal vez deseo, ese llamado, pero a veces cuando ya se encuentra en una realidad, dice, mejor aquí me quedo, ¿verdad? Entonces, así pues siento yo pues que a veces por eso se empobrece las vocaciones y para mí pues se empobrece lo que es una parte de la iglesia como religiosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como hablamos siempre lo mismo, ¿verdad? De que a veces pues sabemos quienes que estamos también poniendo muchas cosas dentro de la vida religiosa y queremos que las cosas se hagan tal como son, ¿verdad? Y entonces no llevamos ese espíritu, no dejamos actuar el espíritu de San Francisco ni el espíritu de Santa Clara, no dejamos actuar ese espíritu en las personas que de veramente queremos que estén, ¿verdad? Queremos personas tal vez pues que estén en el momento que tal vez, bueno, esta sí puede, esta no, y así, entonces todo eso pues por eso empobrece bastante la vocación tanto religiosa como religiosa. En esta parte pues yo siento que he visto muchas experiencias, ¿verdad? Y a veces cuando uno descubre que dice, ¿por qué fulana se retiró? Y algo que no era un motivo para que esta pobre hermana le hicieran sufrir y se retirara, ¿verdad? Pero como así tenía que hacerse, se hizo. Es bien duro ver esos casos y entonces dice uno, de verdad, es bastante pues común que se da eso. ¿Verdad? Así de que es lo que yo he visto dentro de la pobreza pues que hay, el efecto que hay en la iglesia dentro de todas las personas que son religiosas y religiosas. Gracias, Adair. Sí, quizás, bueno, cuando hablamos de San Francisco, y yo lo pongo así como todos los franciscanos, todos compartimos a través del bautizo eso que a nosotros se nos dice, ¿verdad? Van a ser profetas, reyes, van a anunciar y denunciar. Y aparte de eso, considero yo que San Francisco recibió una llamada específica, ¿verdad? Y esa llamada a esa misión que Dios le hizo, pues entonces ahí podemos ver que él tenía desde el punto de esa llamada también un signo de profetismo, ¿verdad? Porque él no se quedó callado, o sea, fue señalando ciertas cosas a partir de ese reconstruir de la iglesia, que sí se vuelve un profetismo vivo, ¿verdad? Porque él comienza a reconstruir, pero a reconstruir todo, no solamente la parte después física, ¿verdad? De la ermita,
sino que a reconstruir aquellas bases que estaban en sí, pues minando todo lo que era la iglesia en ese tiempo. Entonces, desde ahí creo yo que ese profetismo pues se hizo vida porque Francisco hizo caso a ese llamado, ¿verdad? Y en medio de todas las dificultades que tuvo a lo largo de su vida, de enfermedades, de tropiezos, pues gracias a Dios que él no se salió, ¿verdad? Y a pesar de que en ciertos momentos se veía su fragilidad, pero se mantuvo firme pues al llamado y a la vocación y a la misión que Dios le concedió. Muy bien. ¿Alguien más? Ahí hay varias preguntitas, ¿verdad? Para enriquecer el tema, son preguntas a la vez, no para contestarlas una por una, sino para que yo digo, bueno, veo esto, veo lo otro, hay esto y hay aquí, ¿verdad? Quizás el tema da muchísimo que abordar y podemos aportar mucho también. A ver, las que no han hablado, Paulina, ¿qué dice? Viendo el profetismo, bueno, según los escritos que identificamos en San Francisco y Santa Clara, Sí. ellos hablan bastante de la pobreza y sabemos que fueron dos personas de oración, 10 pesos. dos personas de oración. JBL. Todavía le puedo cambiar las esponjas por si le molesta. Ahí está, siga. Fueron personas que, o sea, el ejemplo de ellos, según he leído yo que, digamos, San Francisco predicaba más con su testimonio de vida, o sea, que la oración lo llevaba a hacer sus cosas, a realizar sus ideales. Y vemos que en ese tiempo era muy difícil reconstruir la iglesia, entonces, pero vemos cómo San Francisco tan humilde como lo siguieron muchos hermanos. Entonces desde allí, por el ejemplo de él, un hombre humilde y sencillo, y entonces allí comienza el profetismo desde que ellos siguen sus ideales, desde que ellos salen de sus casas. Vemos cómo rechazaron la riqueza por vivir la pobreza y fueron dos personas que nos invitan a seguir a nosotros, porque ellos siempre, si vemos los escritos Santa Clara y San Francisco, ellos siempre van poniendo citas bíblicas, siempre van siguiendo eso de lo que Jesús ha dejado. Entonces ellos supieron responder al llamado de Dios. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Siempre estuvo también cerca del necesitado, ¿verdad? Y no, sin miedo, se acercó a los enfermos como al leproso. Sí. Y aún dentro de todo, contra las normas y las leyes de ese momento, siempre hizo el bien y al más necesitado, ¿verdad? Sin miedo. Hay un detalle en este sentido bastante fuerte, y es el hecho de que Francisco deseaba, dice San Buenaventura, ardientemente el martirio. Buscaba ese martirio a partir del seguimiento de Jesús. Cuando el santo viaja a Egipto, es decir, se embarca en esa misión hacia Egipto, estamos en el contexto de una guerra, de una cruzada promovida por la iglesia. Es la quinta cruzada que la iglesia promueve, pero Francisco no va como los cruzados que iban armados. Él va desarmado, va solamente con el amor, con el evangelio, y va no a enfrentarse con el sultán, sino a compartir con el sultán, ¿verdad? Y esto ya nos ubica a nosotros en esa dinámica profunda del martirio, porque él pudo ser mártir. O sea, los musulmanes lo pudieron matar, pero no. El martirio, recordemos que es un don de Dios, es algo interesante, no es algo que uno lo busque. Pero Francisco alcanzó un martirio místico. ¿Qué significa eso de que Francisco alcanzó un martirio místico? ¿Alguien me podría
decir algo más sobre ese martirio místico? ¿Algún gesto, algo de ese martirio místico? ¿Se recuerda? ¿Qué podríamos hablar acerca de ese martirio que Francisco alcanzó? Ya casi vienen los 800 años, les voy a dar pistas. Cerquita de los 800 años estamos. Bueno, yo siento que San Francisco, pues, el martirio místico, pues, que él podía ver, que sintió que quería ser un mártir, ¿verdad? Y no lo, pues sí, no lo fue, pero sí se mortificó, se mortificó, perdón, por los demás. Dejó todo, ¿verdad? Su riqueza, todo lo que le propusieron, y se donó hacia los demás. Es un martirio que él pues también hizo, ¿verdad? En ese tiempo, pues, porque él fue muy criticado también por ser el hijo, ¿verdad? Del rico, pues, ¿verdad? De sus padres quienes eran. Entonces él, en ese momento, pues, para él sería haber sido un escándalo, ¿verdad? En el tiempo de que Francisco, pues, hizo todos esos gestos, ¿verdad? Y eso, pues, yo siento, pues, que eso también es un martirio, ¿verdad? Como usted dice, un martillo místico, porque dejar todo, mortificarse por los demás, por dar, por tantas cosas tal vez él pues no hizo cuando abrazó el leproso, que él dice que sentía asco y todo, y solo de ponerse a pensar de que era el mismo Cristo que iba a besar, entonces en ese momento pues él, imagínate pues que en ese momento él se ha de haber puesto pues con esa fuerza, ¿verdad? De darle el beso a este hermano pues leproso, ¿verdad? Porque sintió que era el mismo Dios, el mismo Cristo que estaba besando. Eso siento yo. Gracias. Pero hay un hecho concreto, específico, exacto de Francisco. ¿Cuál es? Híjole. Nada tenés apagado. Los estigmas. Muy bien, entonces Francisco sube al monte Alberna, ¿verdad? Y allí en el monte, en la cima de este monte se configura con Cristo, ¿verdad? Recibe los estigmas, recibe las llagas, vive durante 2 años llevando esa experiencia mística muy fuerte que le ha marcado, que le ha configurado con el mártir del Gólgota, es decir, con Jesucristo. Y al estar configurado con Jesucristo, hay detalles muy interesantes de esa vivencia de Francisco. También a lo largo de la historia hay mucho de eso, ¿sí? Hay mucho de eso que podemos ver. Veamos algunas cuestiones en relación a los confesores de la fe. El confesor es alguien que es considerado durante las persecuciones, ¿verdad? Que ha sufrido, que había sufrido por su fe, pero sin llegar por ello a ser asesinado. El confesor es digno de veneración, de admiración por su vivencia de fe. Para Clemente de Alejandría es una prueba consumada de caridad. ¿Por qué será una prueba consumada de caridad? El confesor dice que es una prueba consumada de caridad. ¿Por qué creen ustedes? Ajá. ¿Por qué será una prueba consumada de caridad? Hola, pregunto. Se me durmieron. No, Fray, es que a veces se malinterpreta, ¿verdad? Porque los confesores de la fe no son los que nos confiesan,
Entonces, tal vez por ahí también, ¿verdad? Porque según lo que medio había estado leyendo yo, que dice que un confesor de la fe, dice, está un poquito como en el que antes, en grado de virtud, es, dice, anterior a lo que era un mártir. Claro. Entonces, porque prácticamente ellos al confesar su fe en tiempos donde confesarla también pues era para que lo martirizaran, ¿verdad? Entonces el hecho de confesar su fe, ser abiertamente seguidor de Jesús, ¿verdad? Eso implicaba que ellos podían también sufrir apedramientos, que era de lo que más padecían, ¿verdad? Antes. Entonces, un confesor de la fe era aquel que testificaba con su vida el seguimiento a Jesús. Al menos así lo interpreté yo, no sé. Claro, claro, así es. Y la caridad es la actitud no solamente de dar, sino de darse, de donarse, ¿verdad? Y se consuma en la medida en que, como ya en la regla escuchamos de San Francisco, pues lo injurian, en la medida en que lo atacan, en la medida que te persigue. Recuérdense el texto de la regla que hemos leído, en la medida en que tus enemigos de la fe van contra tu persona, pero uno no actúa con violencia. O sea, el confesor nunca va a actuar con violencia, sino pacíficamente, porque puede defenderse, como muy bien se dice, tenemos derecho y libertad a defendernos, ¿sí o no? Todos tenemos derechos y libertad de defendernos. Si alguien me ofende, me dice algo, yo puedo defenderme, ¿verdad? Pero los confesores, siguiendo a Cristo, no se defienden de nada, guardan silencio, aceptan esos sufrimientos. ¿Me explico? Entonces, el confesor es aquel que por su vivencia de fe o de compromiso cristiano radical ha sido perseguido, torturado o desterrado. Y de eso tenemos muchísimos testimonios aquí en nuestras tierras, ¿sí o no? De muchos cristianos, inclusive nosotros mismos, podemos tener también alguna experiencia de eso, ¿verdad? Recuérdense lo que ha vivido la iglesia. En la Edad Media, el término confesor está relacionado a un oficio ejercido por clérigos prestigiosos en las cortes de los reyes. Eran los confesores, ¿verdad? De los reyes. Y su función a veces iba más allá de escuchar a los monarcas en confesión. Ejercían de consejeros en asuntos espirituales y temporales, ¿verdad? Pero no es a eso, confesores, a lo que nos vamos ahorita a referir, ¿de acuerdo? Solo para que tengamos un ejemplo de el martirio, como bien sabemos, significa testigo y son aquellos que sellaron con el testimonio de su sangre el seguimiento de Jesús. Sellaron con el testimonio de su sangre el seguimiento de Jesús. Desde principios, algunos padres de la iglesia designaron el martirio como bautismo de sangre. Eso es algo interesante y ese no lo recibimos. El bautismo en general lo recibimos todos, ¿sí o no? Pero el bautismo de sangre son muy pocos los que lo reciben. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí entra un asunto bastante delicado y es la influencia de la superstición pagana que dejó bastantes huellas en la iglesia. Un ejemplo de ello es la posesión de las reliquias, que fue causa de gran rivalidad. Las reliquias de los mártires se las peleaban, ¿verdad? Y cada quien quería poseer una reliquia de ellos. Y por esa razón algunos jerarcas, algunos eclesiásticos se van a oponer a la veneración de las reliquias de los mártires, ¿no? Entonces hay como esa cuestión bastante difícil en la iglesia a la hora de celebrar la vida del mártir, ¿verdad? Y de lo que tenemos del mártir es una reliquia. Luego Tertuliano va a afirmar que los mártires son semillas de la iglesia. Esto es bien interesante porque en nuestra iglesia salvadoreña hay muchísimas semillas
¿verdad? Que están germinando, que están dando fruto, pero tenemos que ver, ¿verdad? Y tenemos que valorar ese testimonio de estos cristianos que fueron fieles hasta la muerte. Confesar la fe en Cristo es fundamental, es un compromiso real y concreto. Y aquí podemos ver todos esos detalles. En las letanías, María es considerada reina de los confesores. Otro detalle bonito para tenerlo en cuenta. Y por último, el tema de los primeros misioneros, confesores y mártires, ¿verdad? En Centroamérica les mandé un documento para que lo leyeran, en el cual se abordan a los primeros mártires, algunos de ellos desconocidos y olvidados totalmente, inclusive por la misma iglesia y por qué no decirlo, por los mismos frailes, ¿verdad? Si uno no se preocupa de investigar, de leer y de sacar esos detalles, eso estuviera en el olvido total, o sea, porque no nos hemos interesado por el testimonio de estas personas que sellaron con su propia sangre el seguimiento de Jesús en la primera época de la evangelización, sobre todo en este continente americano o latinoamericano. Entonces, tenemos muchos testimonios que están ahí, pero que necesitamos conocerlos más, necesitamos fijarnos más en esos detalles. Quizás ahora no tengamos una reliquia de ellos, porque de verdad no, algunos ni se sabe dónde están enterrados, o sea, se han desaparecido totalmente, pero tenemos aquí los relatos de los cronistas, tenemos aquí los relatos que nos ayudan a avivar esa fe y ese testimonio. En el contexto de Centroamérica, es bien interesante entonces cómo el encuentro entre esas culturas llevó principalmente a esa dimensión del martirio. Y claro, si Francisco al inicio de su caminar en la fe buscaba ardientemente ser un mártir por Cristo, dar testimonio, ¿verdad? Por Cristo, también estos franciscanos que vinieron, estos primeros franciscanos misioneros, buscaban eso, ¿verdad? Y deseaban eso. Y algunos lo alcanzaron y otros no. Ahí quedaron como confesores, ¿verdad? Ahí quedaron en esa continuidad histórica de dar testimonio de su fe, de esa radicalidad evangélica que les marcó, porque la mayoría de ellos, mejor dicho, todos iban descalzos. Imagínense, caminaron desde México hasta la Talamanca. La Talamanca está situada entre la frontera de Costa Rica y Panamá. Allí eran lugares difíciles, pues imagínense, no como hoy que si no tenemos el taxi o el Uber no nos movemos. Entonces es inconcebible ir a un lugar. Yo, por ejemplo, que estoy cerca de Catedral, nunca me veo caminando de aquí a Catedral, ¿verdad? Primero que hay bus, segundo que hay otros medios de transporte que los puedo utilizar, pero antes no habían eso. O sea, el sacrificio se volvía más fuerte, más retante, más desafiante. Ir a una montaña para encontrarse con los nativos, pero no entender su lengua. Ese era otro gran reto y otro desafío inmenso. O sea, ya eso de por sí puede considerarse como un martirio, ¿o no? Porque no es tan fácil, ¿verdad? O sea, hablo de esos primeros y después ya vamos a hablar de los segundos en un contexto diferente de persecución, también en un contexto en el que no puedes decir la verdad, en un contexto de muchas injusticias y de que todo aquel que hable a favor de la justicia
puede ser callado, eliminado, etcétera, ¿verdad? O sea, hay tantas cositas que vamos descubriendo en todo eso. Quisiera solamente hablarles de esta historia sagrada de nuestros mártires, porque es una historia sagrada. Una historia sagrada en un contexto difícil, por ejemplo, los mártires salvadoreños, y en estos mártires salvadoreños vamos a incluir a Fray Tomás Zabaleta, salvadoreño de nacimiento, pero que dejó su vida en Nicaragua, fue asesinado en Nicaragua. En este contexto de guerra que vivieron nuestros hermanos países de Nicaragua y El Salvador. Aquí en El Salvador, la guerra, el conflicto bélico costó la vida de más de 75,000 salvadoreños. Imagínense, 75,000 salvadoreños. Ese es un dato bastante alto y revela no solo un índice muy elevado de personas que fueron violentamente asesinadas, desapariciones forzadas y muchos horrores más cometidos, ¿verdad? Tanto por el ejército como por la guerrilla. Hay un autor de un libro que es pequeñito, no es tan grande, que lo tengo aquí en la mano, no sé si lo están viendo. Permítanme, quiero ver si lo ven ahí. Sí, lo ven. Muy bien. Este Sí. es un libro, pues, pequeño, pero muy profundo, que habla de la inutilidad de la guerra, la inutilidad de la guerra. De un periodista, político, escritor italiano, y que también está su causa para la beatificación ha sido abierta, ¿verdad? Entonces, este señor habla sobre ese aspecto de la guerra, de la situación, y dice que la guerra es para la humanidad lo que la enfermedad para la salud. No, o sea, cuando uno está enfermo, tu salud está deteriorada, no tener ganas de hablar con nadie, estás mal, solo en espera de la muerte. Y dice él, o el pecado para el alma, es destrucción y vergüenza. Ataque el alma y al cuerpo, a los individuos y a la colectividad. O sea, cuando se habla de esa colectividad, se habla de esa situación que nos afecta a todas y a todos. Entonces es bien difícil, ¿verdad? Es complejo todo esto, el contexto que han vivido nuestros pueblos. Hemos visto, hemos hecho un recorrido histórico o una continuidad desde los inicios de la iglesia con Jesús, retomando el evangelio. Luego hemos ido valorando esta experiencia martirial y de los confesores, y luego pasamos por la Edad Media con la experiencia de Francisco y llegamos a nuestra actualidad, en donde vemos que sigue mucha gente derramando su sangre, sellando con su sangre, con su testimonio, el seguimiento radical con Cristo. Entonces, esta es una iglesia martirial, y ese es un detalle importante, una nota característica de la iglesia, que es martirial, y nos ayuda entonces a un compromiso. Claro, nosotros hoy en día pues tenemos un poco de miedo frente a eso, ¿verdad? Porque nadie quiere ser vapuleado, nadie quiere ser amenazado o expulsado. Sin embargo, ya estamos viendo algunas realidades. Por ejemplo, en Nicaragua se están expulsando a muchos sacerdotes que en su denuncia profética, en su anuncio del evangelio, tienen que denunciar también. Y esos sacerdotes han sido expulsados. Me imagino que también hay religiosas expulsadas del país, pero no se dice, ¿verdad? O no los conocemos. Y algunas de las cuestiones que
nuestra iglesia pues a veces calla, no somos tan proféticos que se diga, ¿verdad? En el caso del Salvador hay detalles tan importantes en el aspecto de la justicia. Por ejemplo, ustedes han visto el caso del Mozote, ¿verdad? Allá en esa área de Gotera adelante, ¿verdad? San Francisco Gotera, de la Unión, de todos esos lados donde mucha gente murió. Y aquí hay un detalle que no sé cómo decirlo, pero que es muy cierto. A veces la jerarquía de la iglesia no puede ser representante de las víctimas, aunque son cristianos, pues, ¿verdad? La mayoría de estas víctimas eran cristianas. Y la iglesia pues no puede ser representante de ellas, ni siquiera de los sacerdotes o los religiosos asesinados principalmente por el ejército. Porque todos conocemos que la iglesia brinda un acompañamiento espiritual a la Fuerza Armada desde el año de 1968, según el convenio entre la Santa Sede y el gobierno de la República de El Salvador. Entonces ya eso no puede estar ahí, ¿verdad? De hecho hemos visto que la iglesia ha callado, ¿verdad? En todo esto. En Centroamérica, que tengamos una visión un poquito más amplia, en Centroamérica hay 3 países que cuentan con la pastoral castrense, así se le llama, o ordinariatos militares. Uno es Guatemala, pero no tiene obispo. El Salvador, que sí, y Costa Rica, que no tiene ejército, pero sí tiene una pastoral castrense. Eso pues ya nos indica y nos pone en el contexto de lo que queremos lograr con la justicia, ¿verdad? Como una responsabilidad penal para restaurar sobre todo la comunión, que es recuperar el valor de la persona y reparar el daño a esa víctima. Ya sabemos muy bien que en el país no hay confianza en las instituciones, sobre todo un sistema de justicia que va a querer mantener ese orden fracturado. Y segundo, por el alto grado de corrupción, la que se ha ido infiltrando, se ha ido metiendo por todos lados, atentando contra la democracia. Santo Tomás va a hablar de la justicia democrática. Es un aspecto importante que ya Santo Tomás lo señala desde hace muchos años, ¿verdad? Acuérdense que Santo Tomás es contemporáneo de San Buenaventura y son estos 2 teólogos famosos a nivel de la iglesia. Entonces con ello todo queda impune, como que si nada ha pasado en la historia del pueblo. O dicho de otra manera, es borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y va a favorecer en primer lugar a los victimarios, pero también va a acrecentar la impunidad, ¿no? Porque ya esto ya pasó, ya se murió, lo mataron y todo eso. Necesitamos lograr alcanzar una verdadera reconciliación con aquellas situaciones de dolor y de sufrimiento que van a reclamar el derecho a la verdad y que a la vez exigen justicia por otros crímenes. Vemos que en la actualidad hay muchos encubrimientos de abusos y de crímenes cometidos por los militares. Por esa razón, la justicia va a ser la responsabilidad de un pueblo que se va a organizar, de una iglesia en salida, como señala el Papa, dispuestos a desafiar el peligro, generando, por supuesto, propuestas para un futuro mejor, en donde
pues no se vuelvan a repetir esos actos de lesa humanidad, como se les señala. Entonces tenemos un compromiso cristiano, nosotras y nosotros, y esto es importante en nuestra realidad. Los mártires y los confesores nos llevan a eso. Fray Tomás dejó, digo, porque está bastante enfermito él, y aquí en la oficina de los mártires hay un trabajo interesante de todo lo que él logró recopilar, ¿verdad? Un trabajo de investigación único, mejor dicho, que se ha hecho en El Salvador, y ha dejado él un legado grandísimo. Aquí hay más de 50 entrevistas, les cuento así a grandes rasgos, hay más de 50 entrevistas en las que aparecen los confesores, la mayoría de ellos sacerdotes que fueron torturados, que fueron violentados, acusados injustamente por la guardia, por el Estado, por autoridades superiores, ¿verdad?, que los acusaron, y algunos que los deportaron, fueron echados al exilio. Entonces tenemos esa experiencia bonita que nos obliga, por un lado, a conocer las raíces de nuestra fe, nuestra identidad cristiana, y por otro, a compartir, porque este es un detalle bonito que tenemos que compartir. Siento que los mártires, si bien es cierto, ya los estamos reconociendo, pero nos cuesta. Por ejemplo, solo les cuento así a grandes rasgos. A veces son cosas más complejas de lo que uno puede hablar o puede compartir. Pero ahorita tenemos ya la aprobación de su proceso canónico de dos beatos que están ya para realizarse la celebración, pero parece que no hay acuerdo, ¿verdad? Ni de una parte ni de otra. Hay una dificultad grande porque si la razón es la pandemia, pues no es tan buena razón que se diga, porque en Guatemala se acaban de beatificar los mártires del Quiché. Ya vieron ustedes eso, ¿verdad? Entonces ya sí se hizo esa celebración. En Venezuela se hizo otra celebración, pero en El Salvador no lo podemos poner de acuerdo para la celebración de Fray Gómez Pesoto y del padre Rutilio Grande. Entonces no hay fecha, no llegamos ni a eso tan siquiera, ¿verdad? Y es delicado decirlo, ciertamente da un poco de pena porque es un franciscano, pero también da un poco de pena porque, digamos, ¿cómo valora la iglesia a sus mártires? ¿Le interesa a la iglesia? Cuando hablo de iglesia hablo de la jerarquía, a sus mártires. ¿Será que está tan interesada en ellos que se apresura a hacer eso? Pues parece que no. Como Monseñor Romero, muy bien sabemos que si no ha sido el Papa, no se dé ese paso, ¿verdad? Y el Papa Francisco, muy interesado en toda esa experiencia de Monseñor Romero, pues que adelantó el proceso o lo aligeró el proceso. Pero aquí ya llevamos más de 2 años con que el proceso ya se le dio el visto bueno, y solamente hay que celebrar, ¿verdad? Solamente hay que ponerse de acuerdo cuando es la fecha y se celebra ya. Pero ni en eso nos ponemos de acuerdo. Por otro lado, como franciscanas, que la mayoría somos franciscanos y franciscanas aquí, también tenemos el hecho de este hermano nuestro, Fray Tomás Zabaleta, del que poco conocemos, ¿sí o no? Yo sí no lo conocemos, salvadoreño, pero muy desconocido. Inclusive hasta en los mismos frailes, me da pena decirlo, pero los mismos frailes, algunos no lo conocimos, pues, porque ya murió en el 87, ¿verdad? Entonces ya no lo conocimos, nosotros que somos generaciones nuevas. Yo entré con los frailes en el
1993. Entonces ya llevaba mucho tiempo de muerto. Y me di cuenta porque en Nicaragua hay una experiencia muy bonita, lo celebran, ¿verdad? O sea, hay una experiencia donde a él lo mataron, ahí se hace un rosario, se hace un Vía Crucis, hay varios momentos celebrativos para conmemorar, pero que él esté en el proceso, que su causa se haya abierto, no. Además de que Fray Tomás es un laico, ya eso pesa, ¿verdad? No es un sacerdote. El sacerdote, por su vocación y misión, por decirlo así, tiene un peso más. Y uno dice, bueno, y hemos analizado nosotros que son los que más pronto llegan a los altares, más pronto se acelera un poco más el proceso. Con los laicos cuesta. Bueno, si es un laico que muere con un sacerdote, como es el caso de el padre Rutilio Grande, que los dos laicos, ¿se recuerdan? El niño y el señor sacristán van a ser beatificados juntos, ¿verdad? Entonces, pero ellos tuvieron la suerte de ir con el padre Rutilio Grande. En el caso del padre Come Pesoto, pues solo murió él, ¿verdad? Solitario, y no hay nadie que lo acompañe. En el caso del beato Fray Tulio Maruxo, allá en Guatemala, iba acompañado de un laico, de un hermano de la Tercera Orden, ¿verdad? Luis Obdulio Arroyo. Entonces, Luis Obdulio logró este proceso porque iba con el padre. Me explico, si hubiese sido solo el hermano Luis Obdulio, pues ahí estuviera, ¿verdad? Esperando en el proceso es bien difícil y es un poco triste de comentarles eso, ¿verdad? Llegar a esa conclusión de que aunque un laico, aunque sea religioso, a veces es difícil, cuesta, ¿verdad? Pero creo yo que el mérito de ser ya un mártir nos invita a las nuevas generaciones como las que estamos en estos procesos formativos a ir dándole más sentido a las fechas y a todo esto a todos estos procesos que se tienen que realizar de estos mártires nuestros. Entonces tenemos a Fray Tomás Zabaleta que coincide, mire cómo es la vida, el día de Santo Tomás, del apóstol Tomás, ¿verdad? Que es el 3 de julio, ese día lo matan a él, también se llama Tomás, él, ¿verdad? Entonces fue asesinado en Nicaragua un 3 de julio, de octubre digo yo, fue julio, corrijo, un 3 de julio asesinado en Nicaragua. Ya ven ustedes cómo coincide entonces con ese martiriologio, o coincide pues con esta realidad, ¿verdad? No solo de nombre, sino también del hecho martirial. Pero Fray Tomás no se le ha abierto causa, o sea, ahí está. Nadie abre la causa. ¿Por qué? Yo que soy fraile no me explico, pero nosotros tenemos 3 causas de frailes abiertas, ¿verdad? Mejor dicho, 4 causas. 3 de mártires y otro que murió en olor de santidad, ¿verdad? Entonces tenemos esa experiencia bonita en todo Centroamérica, es decir, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. En Honduras también hay otros mártires franciscanos, Fray Casimiro Seifa, que es una experiencia, ustedes que conocen, algunas que conocen a Vicky, está llevando todo un trabajo también de la recopilación de la memoria martirial, que es algo que debemos de continuar haciendo en El Salvador. No es fácil, ¿verdad? Todo esto, pero bueno, allí estamos en este camino y en este proceso. Bueno, eso sería por mi parte lo que tendría que compartir con ustedes el día de hoy. Si hay alguna pregunta, comentario, algo que pueda ayudar a profundizar en esto, pues, Ney.
ibas a hablar, hermana Ney, mire que te puso allí o no. Bueno, alguien que quiera compartirnos ahí. Bueno, quizás, hacer una como observación, ¿verdad? El trabajo que estuvo haciendo Fray Tomás, que usted también estuvo colaborando, como que debería de darse como que un poco más de impulso, así como dice usted. No se le da mucha como importancia a nuestros mártires, ¿verdad? Solamente en unas fechas vamos a celebrar nuestros mártires y hasta ahí. Entonces realmente ya por parte de las nuevas generaciones es un poco como que más difícil estudiar la historia, verla desde el punto de vista martirial, ¿verdad? Entonces quizás esa inquietud, que se diese más promoción a todo ese estudio que se ha llevado, que se ha realizado a través de los libros, ¿verdad? Para en próximas, bueno, estudios, ¿verdad? De aquí de la escuela también. Sí, solo compartirles que el visitador, cuando estuvo aquí en la región de El Salvador, le pusimos esta situación, eso fue en el 2019, ¿verdad? Le pusimos esta situación de lo que se ha hecho de la Oficina de la Recuperación de la Memoria Martirial. Y bueno, no se vio mayor interés. También al definidor se le hemos expuesto varias veces y tampoco. Sí, lo más triste, ¿verdad? Que no valoramos esto. Inclusive la misma iglesia, pues sí. El arzobispo en la segunda carta pastoral hizo algo muy interesante, ¿verdad? Con lo de Fray Tomás. Creo que ha sido el que más ha valorado este trabajo de Fray Tomás, ¿verdad? Porque lo ha señalado en la carta, no solo señalado, pues, sino que ha dicho que verdad que Fray Tomás ha hecho un trabajo muy bonito en El Salvador, un trabajo loable. Y bueno, frente a esas dificultades que hay, también hay esperanza, ¿verdad? Y Fray Tomás pues nos ha llevado a tener esas esperanzas, a ir descubriendo algo más, pero estos libros que se han titulado Testigos del Evangelio, así tuvo a bien Fray Tomás de titularlo, nos dejan a nosotros como una gran enseñanza, ¿verdad? Y eso es lo que queremos alcanzar. Queremos darle más fortaleza a eso, ¿verdad? Y más volumen a eso, pero no ha sido fácil, ¿verdad? Hay alguien que tiene el volumen encendido, se escucha todo. El micrófono encendido, perdón. Si lo pueden apagar de las que están. Entonces, vemos que por parte de nosotros, los mismos frailes, no nos interesamos, ¿verdad? Por los mártires. Es triste decirlo, duele decirlo aquí, pero es nuestra realidad. Eso es lo que estamos viviendo. Imagínense que un fraile irlandés viene a El Salvador a recuperar todo esto que nosotros mismos, frailes latinoamericanos, centroamericanos o salvadoreños, podemos hacer. ¿Me explico? Y se enferma Fray Tomás y se va Fray Tomás y la cosa queda así, de brazos cruzados, porque no se sigue. ¿Me explico? Y se le dice al definidor, se le dice al otro, no hay mayor interés. O sea, no tenemos mayor interés. Yo digo que ojalá, pues, ¿verdad? Que nosotros nos interesemos
mucho más en eso, porque, digamos, hablamos de, si bien es cierto, hablamos de una iglesia martirial, de una iglesia en salida, hablamos de algo muy importante, ¿verdad? Para nuestros compromisos de fe. Y también de algo muy importante en la actualidad, en lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Porque si nos comprometemos con la justicia, con la paz, con el cuidado de la casa común, úfale, esta experiencia de confesores de la fe la vamos a vivir, definitivamente la vamos a vivir. Entonces tenemos ahí todo esto, ¿verdad? Bueno, ¿algún detalle más para ir concluyendo? Iris. Agradecer infinitamente, ¿verdad? Porque no siendo de nuestro país, ¿verdad? También Fray Tomás y tu persona es la entrega por nuestra historia. ¿Verdad? Lamentable que ahorita está está parado, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor que va a seguir, que, ¿verdad? Sí. Que le den apertura y que le den seguimiento. Primero Dios a esta gran labor. Muchas gracias por todo. Gracias, Iris. Sandro, adelante. Sí, paz y bien. Solo quería compartir algo. Sí. Permíteme, Sandro, hermana Blanquita, apague su micrófono, por favor. Y que Sandro está compartiendo. Después, si quiere compartir, va usted. Ok, paz y bien. Ajá, sí. Como un profeta, Francisco de Asís se dirige a los hombres y mujeres del mundo entero y de todos los tiempos, sí, para decirnos: Dios es amor. Da testimonio del Dios uno, que nos habla por la intermediación de Cristo. Su mensaje es universal y su alcance espiritual inmenso. Como un profeta se atreve a decir: Dios es felicidad absoluta. He aquí por qué tantos hombres y mujeres se le han unido. He aquí lo que hace que siga siendo actual y que siga produciendo tal impacto en nuestros corazones. Este texto lo he tomado de Francisco de Asís, profeta del extremo. Es un libro de la colección Hermano Francisco, el número 68, escrita por una hermana franciscana seglar. Y es muy interesante y muy adecuada al tema que usted nos ha compartido. Solamente, Pajía. Gracias, Sandro. Qué bonito detalle. Sandro es de los que tiene una bonita colección, ¿verdad? De todos los documentos franciscanos. Creo que vale la pena señalar eso porque a veces no invertimos en nuestra autoformación. Nos cuesta, ¿verdad? Y ahí van a perdonar lo que voy a decir, porque también yo caigo en eso. A veces comprar un librito nos duele, pero comprar un buen par de zapatos, un buen vestido, eso sí no nos duele, ¿verdad? Pero el librito sí, porque decimos, ay, ¿cuándo voy a tener tiempo de leerlo? Porque tengo el trabajo, porque tengo eso. Y bueno, Sandro, gracias. Y nos da un testimonio, Sandro, de que hay que enriquecerse, ¿verdad? En el sentido de que esta formación es continua y que esta formación también la adquirimos a través de libros, a través de esos documentos que nos llevan a una práctica bonita. Nos llevan a una práctica bonita. ¿Sí? Gracias. Gracias, Sandro. ¿Alguien más para ir concluyendo? Con eso vamos a ir ya cerrando nuestra clase de este día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese es algo más, ¿verdad? Que Dios siempre Yo solo decir, sí. Que a mí me queda quizás en el corazón la idea de que mártires en cuestión de morir quizás por causa de la fe, de la manera en como lo hemos visto en este recorrido de nuestros hermanos. Quizás no todos lo recibamos esa gracia, ¿verdad? Porque es una gracia, es un regalo de Dios, pero sí todos estamos llamados a ser confesores de la fe. Y quizás entender un poco este término, ¿verdad? De confesores de la fe,
Creo que ha sido para mí como parte de lo nuevo que he aprendido en esta clase. Y siempre yo, de hecho, en el Santo Rosario siempre había pensado que cuando decimos madre de los confesores se refería a los curas, ¿verdad? Nada más. Pero entender que confesores de la fe, pues todos estamos llamados a hacerlo, ¿verdad? Entonces esa es una gran riqueza y de verdad que también se convierte en un regalo de Dios, creo yo. Pues es confesar en lo que creemos, en aquello que decimos que creemos, en lo que hemos abrazado y en lo que deseamos vivir. Muchas gracias. Claro, gracias, hermana Eliet. Y este es un regalo grande del Evangelio, ¿verdad? Porque en el Evangelio se relata esas persecuciones hacia la persona de Jesús y también hacia todo seguidor de las huellas de Cristo. Entonces, si nosotros somos esos seguidores de las huellas de Cristo, nuestro compromiso a favor de la verdad, a favor de la justicia, de la paz, nos tiene que llevar al conflicto. Y es lo que a veces evadimos o muchas veces no queremos entrar en conflicto. Pero el Evangelio nos empuja a eso, a entrar en conflicto, ¿verdad? Porque necesitamos ser luz y sal de toda esta realidad terrena, de todas estas situaciones que vivimos, de tantas injusticias. Cómo ser luz y cómo ser sal, como religiosa, como religiosos, como laicos, como laicas. ¿Cómo hacerlo? Ese es el detalle entonces de los confesores de fe, como bien, tal vez no, yo no voy a ser mártir, como decía alguien, en son burlón, mártir, virgen y mártir. No, ni esperanza de eso, ¿verdad? Pero sí confesores de la fe, perseverar en esos compromisos de fe, perseverar en ese camino de fe, que no va a ser fácil, ciertamente, pero que sí tenemos que lograr. Y por otro lado, todo eso, recuperar esa memoria histórica, martirial, esa memoria histórica también de los confesores, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en la oficina, ya señalaba Iris, yo tengo 20 años de trabajar con Fray Tomás. He sido y ahí van a perdonar, modestia aparte, ¿verdad? He sido el único de los frailes que me quedé trabajando con él, porque Fray Tomás era bien exigente, ¿verdad? O es bien exigente y le gustaba que las cosas fueran así. Y entonces los otros frailes no aguantaron esa presión de él y se iban, ¿verdad? Muchos entraron contentos a trabajar así, vamos a ahora leer estas historias y ayudarle. Sí, pero no era solamente eso, era más. Era más el asunto, y cuando ella te ponía un poco estricto, entonces muchos de los frailes se le corrieron. Al final yo fui el último que me quedé, el único que me quedé trabajando con él, ¿verdad? 20 años de trabajo. Comenzamos en el año 2000 allá en San Bartolo. Cuando estábamos allí en la Fraternidad de San Bartolo, ahí comenzó el proyecto y se gestó con nosotros que éramos estudiantes de teología en ese entonces. Estábamos estudiando en la UCA teología y Fray Tomás nos presentó el proyecto y comenzó a trabajar con nosotros que estábamos ahí, ¿verdad? Con los frailes. Luego pasamos, un grupo de frailes pasamos a Soyapango y continuamos el trabajo con él. Yo estuve ahí mismo en Soyapango porque a él lo cambiaron allí a Soyapango, a Guadalupe, y allí estuvimos viviendo en Bosques de Prusia. Allí era la casa nuestra antes y allí estuvimos viviendo, ¿verdad? Y trabajando siempre en esta dinámica de los mártires. Y ahí se habían retirado varios frailes, ¿verdad? Entonces, en esa riqueza de ese material hay muchos confesores, digamos, no solo mártires, sino confesores. Gente que no murió, como decimos ahí, pero de un testimonio fueron cruelmente torturados, casi hasta la muerte, ¿verdad? Fueron exiliados de El Salvador. Hay testimonios dolorosos que uno dice, ¿y por qué no mataron a este hermano, verdad? Sí, que estuvo a punto de morir, pero así. Entonces allí están todos estos detalles
del caminar en la fe, nuestros compromisos, y sobre todo ahora que nos toca un contexto histórico, político, cultural, económico bastante complejo. Y de donde si tú dices algo, pues ya te señalan y te van a perseguir. Bien, entonces, si no hay más nada que decir, yo sé que sí hay, ¿verdad? Pero ustedes son tímidas, tímidos. Bueno, solo Sandro tenemos, faltaron los otros hermanos varones a ver qué se hicieron hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, si no tenemos ya más, o sea, sí hay más que compartir, pero en razón del tiempo, ¿verdad? Y de las otras actividades que ustedes tienen, pues agradecemos, ¿verdad? Su participación en la escuela, en estas clases. También estamos viendo con la JPIC de motivar otro proceso de formación a nivel de todo Centroamérica. Entonces les invitamos, si ustedes tienen algún conocido o conocida, para que les puedan hacer llegar la invitación. Yo voy a enviar al chat ya el afiche promocional, que ya lo tenemos, ¿verdad? Ya está el afiche y lo vamos a mandar al chat para ver si comienzan a inscribirse en estos cursos que vamos a ir realizando. Ojalá y nos acompañen en esta experiencia. Esta JPIC de América Central se inició en el año 2013, 2012, 2013 por Honduras. Y una experiencia también con laicas y laicos muy bonito de familia franciscana. Creo que también es parte de ser confesores el vivir estas experiencias, ¿verdad? Y ellos y ellas también han vivido estas experiencias, por ejemplo, muy fuertes en Costa Rica, en Nicaragua, ahorita que están sufriendo mucho, en Honduras, en Guatemala. Entonces están todas estas hermanas trabajando. Adaibis también está en ese grupo, ¿verdad? Entonces ha sido algo muy bonito y yo espero que podamos compartir nosotros, incluir a otras personas que conozcamos y que quieran formarse, ¿verdad? No solamente que estén por estar, sino que tengan el deseo de formarse, de compartir, de involucrarse más, ese deseo de ser más familia, de la comunión, la que nos hace falta muchas veces. Así es que agradezcámosle pues al Señor por este regalo tan bonito. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, bendiciones, paz y bien. Paz y bien a todos.